Buenas tardes a todos los miembros de la Orden del Colegio de Abogados de la Libertad. Les damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos están escuchando desde sus casas a esta charla importante denominada el régimen laboral, perdón, el trabajo remoto y los regímenes laborales en el Estado, a la cual tenemos hoy día la invitación a la doctora Yaneiri Boyer Carrera. Ella es docente de la Universidad Católica. Además de ella es doctorado en Derecho por la Universidad de Valladolid y es exfuncionaria de Servir. Doctora, buenas tardes. Gracias por la gentileza de habernos dado un poco de su tiempo y poder contribuir con difundir los conocimientos dados por las diferentes normas que ha dado dentro de este contexto del COVID-19. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, doctora Leili. Quiero agradecer al Colegio de Abogados de la Libertad por la invitación y al mismo tiempo saludar a todos y todas sus miembros, así como a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo, el Instituto Académico de Gestión Pública, que nos están viendo en este momento. Bien, bueno, ¿por dónde empiezo? Quiero proponerles una agenda de 3 puntos, básicamente. En primer lugar, un poco reflexionar sobre qué cosa es el trabajo remoto. En segundo lugar, hablarles de la definición normativa del trabajo remoto, así como la base legal. Y en tercer lugar, un poco su ámbito de aplicación y el procedimiento. Voy a hacer esta presentación un poco breve, de tal forma que demos paso o demos un espacio privilegiado a las preguntas que ustedes puedan tener y poder armar una conversación simpática a través de estas metodologías virtuales con la cual ahora todos nos estamos familiarizando debido a las circunstancias. Bien, simplemente comentarles en relación al trabajo remoto que, bueno, es una modalidad de empleo que permite trabajar a distancia, creo que eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero claro, lo interesante es que es una modalidad de trabajo que fomenta el trabajo por resultados o la llamada gestión por resultados que de alguna u otra manera se está buscando implementar incluso en nuestro Estado peruano, ¿no? En la medida que lo que se valora esencialmente son los productos que entregan los y las trabajadoras, ¿no? Los servidores públicos. Entonces se trabaja más por objetivos, por metas, por productos, más que por el tiempo efectivo que una persona pasa frente a un escritorio, ¿no? Entonces, claro, las ventajas es que se eliminan los tiempos muertos, un poco se desincentiva esta tendencia a la reunionitis que a veces tenemos en la administración pública, ¿no? De reunión para aquí, reunión para allá, que a veces no están bien administradas, no están bien gestionadas, lo que debería demorar 20 minutos demora 1 hora o 2, ¿no? Entonces hay un ahorro de costos, de espacios, de tiempo, de horas persona, que es importantísimo y precisamente por eso es tan interesante esta modalidad de trabajo, ¿no? Y como desventajas vemos entre los doctrinarios de los derechos humanos es que no necesariamente el trabajo remoto es para todos, ¿no? En primer lugar, desde el punto de vista jurídico, sería dependiendo del perfil, que también es un poco lo que vamos a ver en el análisis de esta norma, es decir, de las funciones que tienen encomendadas las personas, ¿no? Los servidores públicos. Y en segundo lugar, también puede ser a veces desventajoso porque dependerá un poco de cada persona, ¿no? Hay personas que tienen muchísimo... que no tienen las capacidades suficientes o las habilidades suficientes para poder hacer un trabajo disciplinado en horarios determinados. Y a veces es un tema de imposibilidad, sino aquí quienes sean mamás y que formen parte de la audiencia, quienes tienen 2 niños o más y son más solteras, complicadísimo, ¿no? Entonces, son cosas que se tienen que evaluar en el momento en que una entidad pública o una institución cualquiera decide pasar al trabajo remoto. Bien, luego de esta pequeña introducción, vayamos al marco normativo del trabajo remoto, que es lo que nos congrega el día de hoy, ¿no? Tenemos en primer lugar que la base legal la encontramos en el Decreto de Urgencia 026-2020 y el Decreto Supremo 010-2020-TR, ¿no? La primera pregunta que surge aquí, que la voy contestando, es si Servir habría publicado algún tipo de directiva para poder desarrollar el trabajo remoto, y la respuesta es que esencialmente ha publicado un comunicado, señalando en la práctica que, digamos, que las normas del DS 010 son lo suficientemente claras como para tener que volverlas a escribir en una directiva, y diciéndoles a las entidades, oye, no hagas tus propias directivas porque basta con esta aplicación directa y con estos 4 puntos que yo te voy a reseñar para que los adaptes a tu entidad pública. Entonces esa sería la base legal, ¿no? Ahora,
Si vamos a la definición que adopta esta norma, estamos hablando de una prestación de servicio subordinado. Ojo, voy a desmenuzar el concepto, porque si bien es cierto el DS esencialmente lo desarrolla en el ámbito privado, vamos a ver cómo esto se va a aplicar en el ámbito público, ¿no? Entonces estamos hablando de la prestación de servicio subordinado con presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento social obligatorio, uso de cualquier medio que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo. Ojo, no necesariamente tiene que ser una computadora, ¿no? Eh, Siempre que la naturaleza de las labores lo permita, ¿ya? Entonces vamos a ir en orden para poder desmenuzar este tema. Entonces se habla de una prestación de servicio subordinado. Entonces en este aspecto que os ha dicho servir, se aplica para todos los servidores civiles, independientemente de cuál sea su régimen laboral o su régimen de vinculación con el Estado, e incluso también alcanza las modalidades formativas. ¿Ya? Servir no habla de los locadores, ¿no? Pero como bien sabemos, bueno, en los locadores tenemos en el Estado pues hasta 3 tipos de locadores, creo yo, ¿no? Aquellos que son FAJPAC, que son los menos, y que ellos pues son prácticamente funcionarios o directivos. A ellos no me referiré, ¿no? Los que están bajo el régimen del Fondo de Apoyo Gerencial de Naciones Unidas, ¿no? De los altamente calificados, a esos no me referiré. Pero sí en los locadores llamados locadores permanentes, ¿no? Los que están allí casi casi como cualquier otro servidor de otros regímenes. Y bueno, los locadores que prestan su servicio dejan su producto y se van, ¿no? Entonces, me detengo en los segundos, en el sentido que en este aspecto, digamos, lo que no tenemos que perder de vista es que los locadores de servicio tienen siempre que presentar un producto y por eso se les paga. Entonces, digamos, la naturaleza jurídica de ese contrato determinaría que una persona que es locador en cualquier lugar pueda desarrollar sus labores y presentando el producto, la entidad pública se le pague. Entonces hay dos aspectos, ¿no? Uno, ahí va a tener que evaluarse cada caso concreto para ver la naturaleza del servicio que se presta a través de la locación, para saber si se pueden presentar este tipo de productos, ¿no? Y en ese sentido todo seguiría normal como hasta el momento. O sea, yo soy locadora y tengo que hacer informes técnicos para el área, para una dirección de políticas, ¿no? Entonces yo presento mis informes, me dan mi conformidad y la entidad me tendría que seguir pagando independientemente de dónde haga mis informes, ¿cierto? Entonces, probablemente sea más complicado con aquellos locadores digamos, cuya naturaleza de su servicio sea más de prestación directa. No sé, pues un locador que tiene que ir a reparar las fotocopiadoras, ¿no? Ahí la entidad tendrá que evaluar si es que suspende el contrato, si es que cómo hace con ese contrato, o cómo hace para poder, digamos, salvar, digamos, esa relación que tiene con el servidor público, con este locador, perdón, para poder seguirle pagando. Entonces, de eso si quiero conversamos con las preguntas que ustedes tengan, porque hay una directiva de OCE que luego les comentaré. Entonces, eso es en relación al ámbito de aplicación. Entonces, toda la prestación de servicio subordinado. Esto quiere decir, todo régimen de vinculación con el Estado, no se habla de los locadores tienen su régimen especial, ¿no? Pero es cualquier régimen, 276, CAS, 728, e incluso se extiende a las modalidades formativas, es decir, a los practicantes, ¿de acuerdo? Ahora, sigo con la definición. Con presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento social. ¿Esto qué significa? Que, digamos, que esta norma se da en el marco de todas las normas del estado de emergencia sanitaria, ¿no? Y eso significa digamos, que el servidor público, no importa dónde se haya quedado, no importa dónde esté confinado, ya sea aquí o sea en el extranjero, puede desarrollar trabajo remoto. ¿Ah? Porque hay algunos servidores públicos que podrían haberse quedado, no sé, pues en México o en algún otro país, ¿no? O ciudad, ¿no? del país, debido pues a estas medidas, ¿no? Y eso no impediría, o mejor dicho, no es determinante que tengan que estar en su domicilio para poder cumplir, sino que pueda estar en cualquier lugar donde esté haciendo el aislamiento social. Ahora, se señala en tercer lugar que es el uso de cualquier medio que posibilite el desarrollo de ese trabajo remoto, que puede ser pues internet. Digamos, ahora hay tantas plataformas que se están utilizando, no sé, el Zoom, el Skype, lo que estamos utilizando en este momento, por teléfono, digamos,
la norma en ese sentido es bastante flexible y no delimita o no determina a que el servidor público tenga que tener una computadora en su casa. ¿De acuerdo? Es más, incluso es más específica al señalar que puede ser cualquier tipo de trabajo, no solamente aquellos que requieran un equipo informático. ¿De acuerdo? Entonces, pero, y aquí viene pero, es el siempre que la naturaleza de las labores lo permita. Es decir, si por ejemplo el servidor público, el servicio que presta la administración a la entidad es un servicio de carácter personal, estrictamente personal, no sé, pues limpieza, obreros, ¿no? O lo que le estaba diciendo, el mantenimiento de máquinas, ¿no? Entonces, en ese sentido, si no fuera aplicable al perfil del puesto, la entidad está obligada a poderle conferir una licencia con goce de haber con cargo a compensación de horas. Aquí, digamos, la razón de ser de esta norma es que, digamos, facilitar el aislamiento social, pero al mismo tiempo cuidando que los servidores públicos pues mantengan su trabajo, ¿no? Mantengan este vínculo. Ahora, eso en relación a la definición que ya le hemos disgregado en estos elementos. ¿Cuál sería el procedimiento, en tercer lugar, para poder hacer trabajo remoto? ¿Ah? Entonces, y aquí, por ejemplo, viene una de las grandes diferencias con el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo, que además tiene otro marco legal, ¿no? Se define por un acuerdo entre las partes, ¿no? Entonces, nosotras dos, la doctora Leila y yo, hacemos teletrabajo porque hemos acordado, hemos suscrito un contrato, un convenio en el cual estamos acordando que yo voy a llevarme las cosas a mi casa y ella me va a hacer supervisión. En el caso del trabajo remoto, la dirección es unilateral, ¿no? Y pues esto tiene su razón de ser pues, en el marco en el que se dictan estas medidas de trabajo remoto, ¿no? En el marco de una emergencia sanitaria. La gente tiene que irse a su casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo es el procedimiento? El jefe de área o el jefe inmediato, ¿no? Comunica a la ORH cuál es la relación de servidores civiles que van a trabajar de manera remota. Pero además, este jefe de área tiene que, o la entidad pública tiene que comunicar expresamente al servidor que va a desarrollar trabajo remoto. Entonces, en esa comunicación tiene que indicarle la duración, generalmente lo hace recursos humanos, ¿eh? O sea, el jefe comunica a recursos humanos quiénes van a hacer trabajo remoto, quiénes pueden hacer trabajo remoto en función al perfil del puesto, y recursos humanos comunica al servidor público que va a hacer trabajo remoto a través de un correo electrónico. Ahí también el listado de formas de comunicarse es bastante flexible, ¿no? Puede ser mediante el intranet, mediante correo, redes sociales. Ya casi parecía que iban a poner en la norma señales de humo, lo que fuera, pero digamos, tengo la impresión que la norma está haciendo lo más flexible posible para evitar esta suerte de rigidez que a veces hay en la administración pública, ¿no? De decir ya, mientras no me mandes un papel sellado, firmado, ¿no? Con la hora, o sea, vamos, no, aquí estamos en un momento en el cual mientras menos es más, menos contacto mejor, ¿no? Entonces, la forma de comunicar es flexible y en ese sentido, pero sí es cierto que hay que establecer un contenido mínimo indispensable. Es decir, recursos humanos tiene que comunicar al servidor la duración del trabajo remoto, ¿no? Generalmente la coletilla es mientras dure la emergencia sanitaria o el aislamiento social, mientras dure las medidas de aislamiento social. En segundo lugar, tiene que comunicarle cuáles van a ser los medios, ¿no? Los mecanismos para el desarrollo de ese trabajo remoto. En tercer lugar, tiene que indicarle quién va a proveer esos mecanismos. Lo que suele ocurrir es que le dicen, mira, con tu teléfono celular, con el teléfono celular que te ha asignado la entidad, a través de allí nos vamos a comunicar por plataformas, a través del sistema Zoom, del Zoom que ahorita es digamos, el que está de moda, ¿no? A través del chat, ¿no? Correos electrónicos, tiene que estar pendiente. Tiene que informarle además, digamos, cuáles serían las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que van a aplicar. ¿Ya? Eso como mínimo. Ese es el primer paso, ¿no? Primer paso, perdón, jefe comunica a recursos humanos quiénes son. Segundo paso, recursos humanos comunica a los servidores públicos cuánto va a durar, los medios, quién provee esos medios y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo mínimas que se van a aplicar. Ahora, el tercer paso tiene que ver con una comunicación concreta que tiene que hacer el jefe a sus subordinados, bueno, a los servidores de los miembros de su equipo, indicándoles 4 cosas al menos. Lo primero es qué labores se les va a asignar de forma remota, ¿ya?
Probablemente no sean todas, ¿ya? Porque probablemente hay algunas que las cuales necesita pues papeleo que se encuentren en las entidades públicas, ¿no? En segundo lugar, tiene que indicarle claramente cómo va a supervisar el trabajo remoto. ¿Ya? En tercer lugar, cómo es que el servidor va a reportar los productos o el trabajo remoto que va a desarrollar. Y en cuarto lugar, tienen que indicarles si es que el servidor público tendría que acceder a los sistemas informáticos o a los sistemas internos de la entidad, cómo es que va a acceder. Eso para lo que aplique, no necesariamente aplica en todos los casos, ¿no? Pero por lo menos los tres primeros y el cuarto en caso aplique. Entonces, ¿esto qué significa? Significa de que, y en el Estado es muchísimo más importante todavía tenerlo en cuenta, que tenemos que dejar huella. Tenemos que dejar huella para efectos no solo de las normas presupuestarias que dicen que a los servidores públicos solamente se les paga por el trabajo efectivamente desarrollado, sino además huellas para efectos de control. ¿Qué tipos de huellas podemos dejar? Por ejemplo, si se hace una coordinación entre el jefe y los miembros del equipo a través de una conferencia Zoom, Zoom al final deja un link de grabación en el cual pues, se puede dejar consignado qué cosas se coordinó en esa reunión, cuáles fueron las tareas asignadas, qué fue lo que se encomendó y dejar consignado para efectos de dejar la huella de que realmente se está teletrabajando, ¿no? Que se está, perdón, haciendo trabajo remoto. ¿No? Por ejemplo, los correos electrónicos, ¿no? Reportarlo todo mediante correo, reportarlo todo por mensajes de WhatsApp. Las pantallas de WhatsApp también son medios probatorios, son medios claros, concretos, en los cuales si han sido definidos como el canal de comunicación, a través de ellos se puede evidenciar que se va a trabajar o cuáles son las labores que se van a atender de manera remota. Ahora, la norma del DU establece prohibiciones expresas que desde mi punto de vista ya son implícitas en el ámbito público, es decir, la imposibilidad que el servidor público, el trabajador, subrogue labores o contrate a terceros para el desarrollo de sus labores, así como la protección de la confidencialidad de la información. Es decir, oye, te vas a tu casa, pero eso no significa que compartas con tus hijos, con tu esposo, con toda tu familia la información de la entidad, ¿no? Siempre tiene que haber ese deber de confidencialidad, ¿no? De los documentos, de los procedimientos, ¿no? Con mayor razón si son procedimientos administrativos álgidos, ¿no? Que requieren pues, de un tratamiento específico de la confidencialidad. Entonces, un último apunte antes de ya ir cerrando para efectos de las preguntas, es decirles que esto trae como contrapartida unas obligaciones del servidor público, ¿no? Como contrapartida, las obligaciones del servidor público son que, además de dejar huella o muestra de evidencias de que está cumpliendo sus funciones, es esta suerte de disponibilidad, ¿no? Disponibilidad durante el horario del trabajo para las coordinaciones que sean del caso. O sea, es decir, oye, te estás yendo a tu casa, sabemos que tienes muchas labores domésticas que atender, pero no te estás yendo de vacaciones, o sea, te vamos a seguir pagando, en consecuencia, tienes que seguir estando disponible para la entidad. Específicamente durante el horario de trabajo, salvo que la entidad pública y el servidor, pues por la naturaleza de sus funciones, pues convengan en algún aspecto extendido, ¿no? En algunas excepciones de extensión de horario, ¿no? No sé, pues si es que son servidores de alta dirección de un ministerio o del gobierno regional que tienen que adoptar medidas urgentes, ¿no? Entonces probablemente no se aplique en estricto el horario de las 8 horas, ¿no? En principio se busca seguir respetando aún desde casa este trabajo de 8 horas. Y bueno, esto es un poco lo que les quería compartir. Espero que todos ustedes estén muy bien, al igual que sus familias. Y quedo atenta a las preguntas que tengan a bien hacerme sobre el tema. Muchas gracias. Bien, doctora. Tenemos preguntas. La primera dice, una consulta. Quisiera saber qué pasa si a una persona que trabaja para el sector público y bueno, por el estado de emergencia no está laborando, pero sin embargo, por su estado de salud, por ejemplo, una gestante con riesgo, el médico le dio descanso médico dentro del estado de emergencia. ¿Esos días de descanso médico también se van a compensar después del estado de emergencia? Muchas gracias por la pregunta. La respuesta es no. ¿Ya? El descanso médico se respeta en horario, digamos, en situación ordinaria como en situación extraordinaria. Estamos en una situación extraordinaria y lo que dice la norma expresamente es que si un servidor público, bueno, un trabajador, se encontraba con descanso médico dentro y justo se declaró el aislamiento social,
Entonces, mientras dure el descanso médico, no hay la orden de hacer trabajo remoto. Una vez que termine el descanso médico, el servidor público sí tendría que comunicar a su empleador, bueno, a su jefe inmediato, de que el descanso médico culminó, para que su jefe inmediato pueda darle las indicaciones de cómo haría trabajo remoto a partir de entonces. Ya. Otra pregunta, doctora. Me dicen, doctora, me despidieron del trabajo el día 22 en Serenazgo y hasta hoy no me pagan de mis días trabajados. Tengo a mi esposa enferma con diabetes, no recibimos bonos, no tengo CTS, no tenemos AFP, tampoco ni un sol. Bueno, ahí dos cosas, ¿no? Habría que ver si esta persona, bueno, lo lamento mucho, se encuentra bajo un contrato de tercerización o si ha venido prestando servicios directamente a la entidad pública, ¿no? No, De ser lo segundo, que es, digamos, parte del tema que estamos tratando, y considera pues que ha habido un despido injustificado o que no se le está pagando como en el tiempo que corresponde, yo le recomendaría que escriba un correo electrónico a servir, supervisión, arroba, creo que servir, ahorita le voy a buscar la dirección electrónica, para que reporte su caso y servir pueda aleccionar a la entidad pública a que cumpla con sus obligaciones de carácter laboral, ¿no? precisa, dice que es CAS, doctora. Ah, ya, es CAS. Bueno, digamos, en ese sentido con mayor razón, ¿no? Escríbale a Servir porque Servir hace supervisión para que Servir pueda comunicarse con la entidad pública y en este primer nivel, ¿no? En este primer nivel de supervisión que hace Servir para que lo invoque, lo aleccione a que pueda cumplir con sus obligaciones laborales respecto a usted, ¿no? Y si ya eso no funciona, lamentándolo mucho, tendría que irse al Poder Judicial, ¿no? Bien, la siguiente pregunta, doctora. Dice, buenas tardes, doctora. Hay una gran preocupación por los trabajadores del régimen de construcción civil, que se les paga de acuerdo a lo que trabajan y si las obras del Estado están paralizadas, ¿qué hacer por ser un régimen especial? Bueno, ahí, eh, como les decía hace un momento, lo único que señala la norma es que el trabajo remoto aplica solamente si el perfil del puesto lo permite, es decir, dependiendo de las funciones que desarrolla. Lo que creo que construcción civil es un muy buen ejemplo, al menos el grueso de ellos, no sé si todos los puestos gruesos es el mismo caso, pero el grueso de ellos son prestación directa, ¿no? Entonces, allí, de acuerdo a la norma, lo que correspondería es que haya una suspensión del servicio, es decir, una licencia con goce de haber, ¿no? Con cargo a recuperación de horas. Recuperación de horas con cargo a, sí, pues, a recuperación de horas y de... Eh, sí, es el 20.2 del decreto de urgencia 026, ¿no? O sea, no vale que los despidan, ¿eh? Ojo, sino recuperación de horas. Ya, otra pregunta, doctora. Hay un funcionario de confianza, soy un funcionario de confianza, dice, y puedo ser cesado mientras dure esta contingencia, teniendo en cuenta que estoy confinado y no puedo, y no se le puede, y no se puede notificar la resolución de cese. ¿No? Bueno, la norma señala que no. La norma señala que no. Habría que ver, en todo caso, el caso particular de la persona que está preguntando, en el sentido de ver si es que qué tipo de contrato tiene, si es que se ha cumplido el plazo del contrato, si es que lo han venido renovando, si es que lo están cesando por la situación. Porque, ojo, digamos, en el caso de personal de confianza o directivos, lo que señala la norma es que también teletrabajan, o mejor dicho, que también hacen trabajo remoto. El punto es que ellos no están sujetos a un horario como el grueso de los servidores públicos. Digamos, ellos tienen que estar a disponibilidad permanente, ¿no? Por la naturaleza de las funciones que desarrollan, ¿no? Pero en ningún caso la norma se pone en una situación en la que convalide algún tipo de despido, ¿no?
Bien, tenemos otra pregunta, doctora. Dice, doctora, el personal de salud con licencia con goce de haber que no pueda hacer trabajo remoto a partir del 1 de abril, ¿debe acudir a trabajar a partir del 1 de abril? No entendí bien la pregunta. ¿Podría reformularla, por favor? Dice, con respecto al personal de salud con licencia con goce de haber, Ya. que, que no puede trabajar, no puede hacer trabajo remoto a partir del 1. ¿Este debe ir a trabajar a partir de él? No está muy No, claro. volvemos al ejemplo anterior, ¿no? Digamos, en cuanto se acabe su descanso médico, su licencia, reporte a la entidad pública, ¿no? Que ha culminado su licencia para que la entidad pública le indique expresamente si es que va a hacer algún tipo de trabajo remoto, entiendo que no podría por la naturaleza de su puesto, o que le indique expresamente a la entidad pública que se va de licencia. Ujú. Licencia con goce con cargo a recuperación. Acuerdo. Recordemos eso, ¿ya? Licencia con goce con cargo a recuperación. En esta premisa de la recuperación y los que no están sujetos a trabajo remoto, el jefe de personal tendrá que hacer todo un cuadro de distribución de horas para que eso se pueda recuperar en el transcurso debe ser de más de un mes, por el periodo que estamos, es bastante tiempo que van a tener. Efectivamente, estamos en una situación excepcional, ¿no? Y definitivamente va a tener que ser más de un mes, porque si no, imagínense, como es casi Así. un mes de aislamiento social, no digo confinamiento porque me siento confinada, de aislamiento social, entonces definitivamente en un mes sería imposible, no tendríamos que trabajar casi tan de madrugada, pero sí es cierto que tendrá que hacerse un cuadro de horas o de trabajo excepcional, no sé, ahí ya dependiendo del puesto, vas a tener que analizarse caso por caso para que Recursos Humanos identifique exactamente cómo va a llevarse a cabo esa recuperación, ¿no? Bien, luego tenemos la siguiente pregunta. Si una persona está realizando trabajo remoto y durante ese tiempo está contagiado con COVID-19, ¿se podría considerar como un accidente laboral? Gracias por la pregunta. Es interesante porque la propia norma señala expresamente que no se aplica el trabajo remoto para los trabajadores confirmados con COVID-19. Es decir, ellos entran dentro del ámbito de las licencias, perdón, dentro del descanso médico, ¿no? Entonces eso significa que no tendrían que encomendarle labores de trabajo remoto. Lo único que sí sería importante, bueno, lo siento si es que eso les está ocurriendo, de que puedan enviarle a recursos humanos, hacerle llegar por cualquier vía, digamos, el certificado, digamos, el certificado que acredite, digamos, el diagnóstico, ¿no? Claro, para precisar un poco la pregunta, lo que él quiere saber dice que pese a estar haciendo trabajo remoto y se contagió. Y entonces, mientras estaba haciendo trabajo de remoto, eso se puede considerar como accidente laboral. Creo que eso no, No ¿cómo va a ser? califica como accidente No, laboral, eso daría para otra conferencia. Entonces, claro, no califica como accidente laboral. Entonces, en ese sentido, lo que correspondería sería que se comunique con su jefe inmediato y con recursos humanos para que pueda acreditar este diagnóstico. Ujú. claro. Sí, porque digamos, estar confinado, un ¿Cómo? accidente laboral sería que haya acordado con su empleado, por ejemplo, ¿no? Su empleado trabajar en casa, le hayan dado un equipo para trabajar en casa y ese equipo explote, ¿no? Entonces, en este caso, al contrario, el confinamiento o el aislamiento social es precisamente para que no se contagie, ¿no? Entonces, si usted adquiere la enfermedad, no me detengo más, pero no califica como accidente laboral. Claro, está bien. Luego dice, si una persona está realizando trabajo, volví a repetir la pregunta, otra. Dice, ¿qué pasa si soy trabajador por locación de servicios y se me contrata por orden de servicios mensuales? ¿Qué hago si esta vez no me consideran o no me continúan contratando? Aún me deben 2 meses. Bueno, lo que le deben es un tema de que se pongan al día, doctora. Sí, bueno, ahí probablemente en esta cadena, sintiéndolo mucho, quienes están bajo locación de servicios, esta locación de servicios desnaturalizada es, digamos, un eslabón débil, ¿no?
pero digamos, lo que le puedo decir es que la entidad no podría aludir que no puede hacer nada al respecto, porque sí puede hacer algo. O sea, digamos, una cosa es que conforme al contrato ya no necesite volver a contratarla, ¿no? Y otra cosa es que si necesita hacerlo, pues que, o digamos, de acuerdo al servicio que usted viene desarrollando, usted entrega un producto, tiene que meterlo por mesa de partes o una mesa de partes virtual, como se organiza la entidad, y producto entregado, pago, ¿no? Claro, si la prestación es personal, justo les comentaba hace un momento que hay un comunicado de OCE del cual me informaron, que es el comunicado 05-2020 de OCE, ya que está en la página web. Simplemente coloquen comunicado 05-2020 de OCE y en la práctica lo que hace es decirles a las entidades que ellas evalúen caso a caso, ¿no? Porque podrían suspender el servicio, podrían, en caso de la prestación sea personal, sea personalísima, ¿no? Suspender el contrato, ¿no? Digamos, ahí hay algunos supuestos que la entidad tiene, o mejor dicho, armas que la entidad tiene para poder seguir cuidando de estas personas de sus locadores, ¿no? En relación al aspecto contractual, me refiero. Después tenemos otro fondo donde paga la empresa, si tampoco cobra. Bueno, es una pregunta relacionada al sector privado. Bueno, mientras nos llegan las demás preguntas, doctora, hemos visto algunos, por los medios sociales, que algunos CAS que ya han terminado, porque generalmente se saca la convocatoria CAS, por periodo de 3 meses, y para renovarlos, ya no han sido renovados. Ha habido unos organismos públicos que habían denuncia de los trabajadores CAS que habían sido notificados la conclusión de su contrato CAS. Esto, ¿qué alcance podríamos darle a ellos? Porque eso lo venían dando como denuncia. Bueno, allí como premisa decirles que sí, pues el contrato CAS es un contrato de naturaleza jurídica temporal, ¿no? Entonces, no debería, ya los CAS, digamos, como régimen, ya deberían haber migrado a otro régimen que sea más estable, ¿no? Pero lamentablemente todavía existe, ¿no? Y la norma faculta expresamente a las entidades públicas a hacer contratos de naturaleza temporal que no superen al año o el ejercicio fiscal, ¿no? Entonces, en ese sentido, si digamos el contrato fue por 3 meses y la entidad decide no renovar, lo que sí tendría que cumplir con la formalidad de comunicar al servidor público de que no va a producirse dicha renovación, ¿no? En el periodo establecido. Caso contrario, el servidor público podría entender de que ha ocurrido una renovación automática, ¿no? Pero si ha cumplido con el procedimiento de informar de que no va a haber renovación, ¿no? Y digamos, indicándole, no tiene que indicar las razones, o sea, digamos, si el contrato fue por 3 meses, podrían ocurrir esa no renovación, la norma lo ampara, ¿no? Otra pregunta, doctora, que nos hacen. Nos dicen qué pasaría si es que la entidad, por necesidad de servicio, necesita contratar, sacar la convocatoria CAS. ¿Lo puede hacer durante este periodo? Eh, En principio, lo que está haciendo el gobierno es detener los concursos públicos, porque, digamos, debido a las situaciones excepcionales, o sea, digamos, tenemos que tener en cuenta que el concurso público, concurso público CAS requiere de una entrevista, ¿no? Entonces entrevista y otras pruebas, ¿no? Pruebas de conocimiento. Entonces, si la entidad pública logra, o sea, de poder podría, pero motivando cuidadosamente las razones por las cuales se está efectuando esta convocatoria en esta época de emergencia sanitaria, ¿no? Y sobre todo que en la convocatoria y en las bases del concurso poder acreditar, ¿no? Y garantizar y acreditar esa garantía de que el concurso va a ser meritocrático. Ujú. Ya, la siguiente pregunta, doctora. Dice, en el estado de emergencia sanitario, que es por 90 días, ¿se podrá aplicar también el trabajo remoto después del 12 de abril?
que posiblemente nos reintegremos al trabajo? Eh, la norma no lo circunscribe, no restringe el trabajo remoto al aislamiento social. ¿Ya? O sea, digamos, si bien es cierto forma parte de su definición, digamos, la emergencia sanitaria podría continuar, que creo que va a continuar, ¿no? Y en ese contexto la entidad pública podría decidir unilateralmente qué servidores públicos asisten presencialmente a la entidad y qué servidores públicos tendrían que seguir quedándose en su casa, ¿no? Entonces, porque recordemos que las normas de trabajo remoto tienen como marco, ¿no? Tienen como marco esta emergencia sanitaria. En consecuencia, tiene que cumplirse, cualquier medida que adopte la entidad pública tiene que ir en función a la finalidad pública de esta norma de emergencia sanitaria, que es la norma, digamos, la norma madre, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la entidad tiene que analizar cuidadosamente a partir del 13 de abril, digamos, por ejemplo, tiene que hacer fumigaciones, tiene que garantizar un poco el espacio de 2 metros entre servidor y servidor, y eso va a ser dificilísimo, sobre todo en muchas entidades que son pequeñitas, donde, digamos, yo he sido testigo de que hay entidades donde los servidores públicos están hacinados prácticamente. Entonces, esa separación, esas medidas sanitarias necesarias, si la entidad pública no está en condiciones de poder asegurarlas, podría tomar la decisión de permitir que algunos servidores o todos, es una decisión de gestión, creo yo, ¿no? Marco legal tienen. Ya. Otra pregunta, doctora. ¿Qué pasa, dice, si a 2 días antes de la declaración de emergencia, se inició el periodo vacacional? ¿Qué va a pasar con las vacaciones dadas 2 días antes de la declaración de emergencia? ¿Se van a suspender o van a ser consideradas como vacaciones? Yo lo que creo es que ahí es una negociación entre el servidor público que se fue de vacaciones y su jefe inmediato. Entonces, sí creo que ese servidor público tendría que haber, o servidora, tendría que haber tenido la suficiente diligencia para poder comunicarse con su jefe días antes, ¿no? O un día antes, o para poder interrumpir sus vacaciones. Porque si no, en principio, continuaría. Digamos, la norma no se pone en ese supuesto. Se pone en el supuesto genérico y amplio que si ya el servidor o servidora tenía una suspensión imperfecta, es decir, alguna licencia, vacaciones, lo que fuera, ¿no? Con la entidad, eso continúa hasta que se culmine, y si seguimos en aislamiento social, decirle a la entidad para que la entidad le encomiende funciones de trabajo remoto, ¿no? Entonces creo que esa es una negociación más personalizada entre el servidor público y recursos humanos o su jefe inmediato, dependiendo cómo sea el procedimiento interno, ¿no? Y nos hacen otra repregunta. ¿Y qué pasa si estando en el estado de emergencia me tocaba de acuerdo al cronograma mis vacaciones y la entidad no me comunicó el inicio de ellas, pero sí lo publicó el cronograma? Lo, mm, lo que pasa es que sí, pues tiene que haber esta comunicación directa, o en su contrato o en las directivas internas tendrían que decir expresamente que el servidor está obligado a ver el cronograma de vacaciones. Lo que pasa es que, digamos, ahí tenemos que ser un poquito más conscientes, ¿no? En el sentido que las entidades públicas establecen sus procesos internos, y si sus procesos internos son claros, concretos, transparentes, y garantizan de que los servidores y servidoras puedan estar en condiciones de poder tener acceso a la información de forma puntual, oportuna, ¿no? Y como una información clara, digamos, ya hay una responsabilidad por parte de los servidores de acceder a ello, ¿no? Por ejemplo, si se ha establecido como un proceso interno, como una directiva interna, que a mí, Yaneri Boyer, me van a comunicar mis vacaciones a través de una publicación que se hace todos los meses o anual, que se hace en el intranet de la entidad, soy yo quien está obligada a hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, y por el contrario, digamos, terminaría esta respuesta diciéndole que si considera de que esa comunicación no se ajusta a una comunicación efectiva, predeterminada, es decir, que si no hubo una comunicación directa, sino a través de una publicación, pero eso no estaba establecido en ningún procedimiento, sino que es una comunicación arbitraria, ¿no? Entonces el servidor podría impugnar, ¿no? Podría impugnar esta decisión unilateral de la entidad, ¿no?
pero que sí es cierto que tiene la entidad obligación de comunicar. Generalmente Recursos Humanos manda un memo, ¿no? Pero habría que ver cómo es el proceso interno en cada entidad. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasa con las horas que se realizó durante el trabajo remoto? ¿Estas van a ser compensables en la devolución de horas o no? Si entendí bien la pregunta, entonces o sea, si a mí me mandan a hacer trabajo remoto y me pagan a fin de mes por mi sueldo intacto, lo que están haciendo en la entidad es pagarme por el trabajo efectivamente prestado. Entonces, no entiendo el tema de la Refiere compensación. a la jornada de las 8 horas. No, parecer que no ha hecho las 8 horas, pero sí ha hecho trabajo remoto, pero no dentro de la jornada, o sea, algunas horas. Entonces ella quiere saber si el resto de horas la va a compensar o se sobreentiende que por haber dado 2, 3 horas en trabajo remoto ya la hizo la jornada completa. Ah, ya entendí. Ya, sí, no había entendido bien la pregunta. No, digamos, y precisamente por ahí va la introducción la introducción de mi presentación, ¿no? Lo interesante del trabajo remoto es que se trabaja ¿no? Por objetivos. No se trabaja en función al número de horas que yo paso frente a una computadora. O sea, sería absurdo, desnaturalizaría la finalidad del trabajo remoto, del trabajo a distancia, ¿no? Entonces, si yo con 3 horas, y fíjate lo que le estoy diciendo, lo interesante que podría ser esto en un futuro para la administración pública. Ahí el problema creo que es Contraloría, ¿ya? Eh, digamos, las medidas de control, mejor dicho, en términos generales, ¿no? Si a mí me pide digamos, voy a poner un ejemplo, ¿ya? Absurdo quizá. Si a mí me piden como una meta que yo a la semana tengo que entregar, no sé, pues yo estoy en un tribunal administrativo y tengo que entregar pues en una semana 10 proyectos de resolución, yo puedo haberme amanecido lunes y martes y ya el miércoles estar libre. ¿Me dejo entender? Pero probablemente si estoy yendo a la entidad, ¿no? A la entidad pública, entre que me llaman a reunión, entre que me saludan, voy al café, todos los que hemos trabajado en la administración pública estamos ahí, sabemos las dinámicas, ¿no? Probablemente sí me tome hacer esas 10 resoluciones o esos 10 informes extensos entre el lunes y viernes, ¿no? Entonces, eh, por eso le digo, en principio basta, no, la norma no habla de horas, ¿ya? Habla de tareas, funciones, ¿no? Asignadas que más o menos equivalgan a las 8 horas diarias que cada uno tendríamos que hacer en una entidad pública, ¿no? Si la servidora o servidor lo hace en 3, bueno, maravilloso, ¿no? O sea, bien por él o ella, ¿no? Ujú. ¿Ya? ¿Algún comentario adicional, doctora, que quiera hacer? Ya estamos cerrando las preguntas. No, nuevamente solo agradecerles por esta experiencia. Estoy de verdad profundamente agradecida por poder compartir algunas ideas sobre el trabajo remoto. Yo creo que esta pandemia y esta situación difícil, estas dificultades, creo que de alguna u otra manera, más allá de lo triste que puede ser ver a muchas personas enfermas o partir, ¿no? Creo que puede ser una excelente oportunidad para seguir mejorando o para ir instaurando nuevas formas de repensar, ¿no? De repensar la administración pública y el propio funcionamiento de la administración pública, ¿no? El cómo damos mejores servicios a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y bueno, nuevamente reiterar mis mejores deseos de que todos y todas estén muy bien de salud, al igual que sus familias. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Gracias a todas las personas que nos han escuchado en esta conferencia. Los esfuerzos que hacemos nosotros como Junta Directiva del CAL es justo compartir conocimientos, compartir algunas ideas, experiencias de que es personas que trabajan en los diversos campos, como en el caso de la doctora Yaneiri, especialista ella en régimen laborales en el Estado, entonces nos puede ayudar con sus ideas, dado que el Estado ha dado una diversidad de normas y como dice la doctora, para todos es algo nuevo, es una situación muy difícil que tiene el país y no solamente el país, es a nivel mundial y nos queda a nosotros de donde estamos
seguir contribuyendo y qué más con lo que nos gusta hacer, compartir conocimiento. Muchas gracias, doctora, por su tiempo, por la Muchas dedicación. gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Síganos a través de nuestras redes sociales. Seguiremos siempre compartiendo conocimientos de tal manera que podamos contribuir en algo dentro de esta situación complicada que le ha tocado vivir a nuestro país y que cada uno de nosotros lo está viviendo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes, doctora. Adiós, gracias. Hasta luego.